La mujer que estás viendo en pantalla tenía apenas 26 años y estaba a solo 6 días de casarse con el hombre con quien planeaba pasar el resto de su vida. Había dedicado años a prepararse para ese momento. Tenía una carrera como profesora y un futuro que parecía perfectamente encaminado. Pero mientras organizaba los últimos detalles de su boda, un hombre que trabajaba en el mismo lugar decidió convertirla en el objetivo de una fantasía violenta que llevaba años alimentando en silencio. Lo más perturbador no fue únicamente la brutalidad del crimen, sino la frialdad con la que el agresor explicó la razón de hacerle daño a la mujer. Quédate hasta el final para conocer todos los detalles de esta historia que conmocionó a Australia. El caso de Stephanie Scott. Todos los días convivimos con la maldad. Somos testigos de la parte más oscura del comportamiento humano. El sufrimiento provocado por un individuo a otros es algo latente en nuestra sociedad. En Investigadores Criminales nos adentraremos en ese lado oscuro de la humanidad. Traeremos a la pantalla los más perversos crímenes y trataremos de entrar en la mente de esos seres que cometen los más terribles actos. Yo soy Mario y el día de hoy te traigo otro caso más. Pero antes de comenzar, quiero que me digas desde dónde nos estás viendo. Nos gusta mucho saber hasta dónde llegan estas historias. Tampoco olvides dejar tu me gusta y compartir este video si crees que a alguien más le puede interesar. Y ahora sí, comencemos. El viernes 10 de abril de 2015 debía ser uno de los días más felices en la vida de Stephanie Scott. Después de años de relación con su prometido Aaron Lyson Woolley, finalmente iban a celebrar su boda en un centro de eventos de Ugowra, en Australia. Familiares y amigos se preparaban para acompañarlos en una fecha que ambos habían esperado durante mucho tiempo. Pero mientras los invitados aguardaban noticias y la incertidumbre dominaba a quienes la buscaban desde hacía varios días, una comisión policial realizó un hallazgo devastador en el Parque Nacional Cocoparra. Allí encontraron el cuerpo de una mujer parcialmente quemado, oculto en una zona apartada. Poco después se confirmó lo que todos temían. Se trataba de Stephanie Scott. Ese mismo día también fue localizado el vehículo Mazda de la joven a varios kilómetros del centro de trabajo. La tragedia ya no dejaba espacio para la esperanza. La desaparición que había mantenido en vilo a toda una comunidad se había convertido en un crimen. Stephanie Scott tenía 26 años y trabajaba como profesora en la escuela secundaria de Lytton, en Nueva Gales del Sur. Era una docente apreciada por alumnos, colegas y vecinos, quienes destacaban su dedicación y el entusiasmo con el que ejercía su profesión. 5 años antes, había iniciado una relación con Aaron. Con el paso del tiempo, la pareja consolidó sus planes de futuro y decidió casarse. La ceremonia estaba programada para abril de 2015 y apenas unos días después, ambos partirían de luna de miel. En los días previos a la boda, Stephanie se encontraba organizando los últimos detalles tanto de su vida personal como de sus responsabilidades laborales. Había coordinado con anticipación quién la reemplazaría en la escuela durante su ausencia y quería dejar todo en orden antes de comenzar esa nueva etapa de su vida. El domingo 5 de abril, Stephanie acudió a la escuela secundaria para adelantar algunas tareas pendientes y dejar preparado el trabajo que quedaría durante su ausencia. Era una visita rutinaria que no despertó ninguna preocupación entre quienes la vieron ese día. Sin embargo, las horas comenzaron a pasar sin que nadie lograra comunicarse con ella. Su madre, Marilyn, su hermana Kim y su prometido Aaron intentaron contactarla por teléfono y por distintos medios, pero no obtuvieron respuesta. Nadie sabía dónde estaba. La situación resultaba especialmente extraña porque Stephanie solía mantenerse en contacto constante con su familia y con Aaron, más aún a tan pocos días de la boda. A medida que transcurría el tiempo, la preocupación creció y sus seres queridos comenzaron a temer que algo grave pudiera haber ocurrido. Ante la falta total de noticias, Aaron y la familia de Stephanie decidieron acudir a las autoridades. Lo que inicialmente parecía una ausencia inusual, pronto comenzó a tratarse como una desaparición preocupante, especialmente porque nadie podía explicar dónde había estado la joven desde su visita a la escuela. La noticia se propagó rápidamente por Lytton, una pequeña comunidad rural de poco más de 11,000 habitantes donde los hechos violentos eran poco frecuentes. La desaparición de una profesora tan conocida generó inquietud entre vecinos, alumnos y compañeros de trabajo.
Mientras familiares y amigos intentaban asimilar lo ocurrido, los investigadores ya llevaban varios días reconstruyendo los últimos movimientos de Stephanie. Para entender cómo se llegó al hallazgo de su cuerpo, era necesario regresar a las horas posteriores a su desaparición y a las primeras pistas que comenzaron a surgir dentro de la investigación. Un sargento detective quedó al frente de la investigación y comenzó reconstruyendo los últimos movimientos conocidos de Stephanie. En la escuela confirmaron que había impartido sus últimas clases días antes y que el domingo regresó para adelantar trabajo antes de su boda y posterior luna de miel. Todo indicaba que algo había ocurrido después de esa visita. Mientras los investigadores intentaban establecer una línea de tiempo precisa, descubrieron que la última persona conocida que había visto a Stephanie con vida era Vincent Stanford, un conserje de 24 años que trabajaba en la misma escuela. Según su versión, alrededor de las 2 de la tarde se despidió de Stephanie mientras realizaba labores de limpieza en los pasillos. Después aseguró haber terminado su jornada laboral, comprado algunos víveres y regresado directamente a su vivienda. El vehículo de Stephanie ya no se encontraba en el estacionamiento cuando comenzaron las averiguaciones, por lo que en apariencia nada contradecía aquella explicación. Sin embargo, algo en el relato del conserje llamó la atención de los investigadores, quienes decidieron examinar con más detalle cada uno de sus movimientos. Mientras patrulleros, voluntarios y residentes colaboraban en la búsqueda de Stephanie, los investigadores revisaron cuidadosamente la declaración de Vincent. Fue entonces cuando detectaron una inconsistencia que modificó el rumbo de la investigación. El domingo en que Stephanie desapareció coincidía con la celebración de Pascua y la tienda donde Vincent afirmó haber realizado sus compras se encontraba cerrada. Además, comenzaron a surgir referencias a comportamientos que anteriormente habían despertado preocupación entre algunas mujeres de la localidad. Aquellos elementos no eran suficientes para acusarlo de ningún delito, pero sí para convertirlo en una persona de especial interés dentro de la investigación. Al mismo tiempo, la fotografía de Stephanie comenzó a difundirse en medios de comunicación y redes sociales, mientras las autoridades solicitaban cualquier información que ayudara a encontrarla. 2 días después de que se denunciara formalmente la desaparición de Stephanie, Vincent envió un mensaje de texto a su hermano gemelo, Marcus, quien residía en Price, a cientos de kilómetros de distancia. El contenido del mensaje era breve y extraño. Vincent le informó que le enviaría un sobre y que necesitaba que lo guardara. No ofreció mayores explicaciones sobre lo que contenía ni por qué era importante conservarlo. Marcus no le dio demasiada importancia al asunto. Cuando el sobre llegó a su domicilio al día siguiente, simplemente lo guardó sin abrirlo, sin imaginar que aquel objeto terminaría convirtiéndose en una pieza relevante dentro de la investigación. La noche del 8 de abril, los investigadores se presentaron en la vivienda donde residía Vincent junto a su madre. Portaban una orden judicial para registrar la propiedad y comenzaron una inspección minuciosa de las habitaciones y pertenencias del joven. Durante la revisión encontraron varios objetos que llamaron poderosamente su atención. Entre ellos había un juego de llaves perteneciente a Stephanie y una cámara digital que se encontraba guardada junto a otros artículos personales. Aquellos hallazgos cambiaron por completo la situación de Vincent. Lo que hasta entonces eran sospechas y contradicciones en su relato comenzó a transformarse en evidencia concreta. Poco después fue detenido para ser interrogado formalmente. Durante las primeras entrevistas, Vincent mantuvo una actitud tranquila y colaboradora. No mostró señales evidentes de nerviosismo y respondió a las preguntas con aparente serenidad. Cuando los investigadores le preguntaron por qué tenía en su habitación las llaves de una mujer desaparecida, aseguró que simplemente las había encontrado. Sin embargo, también debió enfrentarse a las inconsistencias detectadas en su versión sobre las actividades que había realizado el día de la desaparición. Mientras los interrogatorios continuaban, especialistas forenses comenzaron a examinar el contenido de la cámara digital encontrada en su habitación. Lo que descubrieron en ella transformó la investigación en una escena de auténtico horror. Las fotografías mostraban, paso a paso, el cadáver de Stephanie. Era una secuencia de imágenes tomadas después de su muerte. Mientras la policía procesaba aquella evidencia, Marcus decidió finalmente abrir el misterioso sobre que había recibido de su hermano y descubrió en su interior los anillos y la licencia de conducir de Stephanie. El descubrimiento dejó a Marcus completamente paralizado. A medida que seguía las noticias sobre la desaparición de Stephanie y el arresto de un sospechoso en Lytton,
comenzó a comprender la gravedad de lo que tenía frente a él. Poco después recibió la confirmación de sus peores temores. Su madre le informó que Vincent había sido detenido y que la investigación avanzaba rápidamente. La situación tomó un giro aún más serio cuando agentes policiales se presentaron en su domicilio para solicitar que colaborara con las autoridades. Durante el interrogatorio, Marcus se mostró nervioso y preocupado. Cuando le preguntaron si había tenido contacto reciente con su hermano, decidió ocultar la existencia del sobre y del mensaje recibido. Temía verse involucrado en una investigación que cada vez apuntaba con más fuerza hacia Vincent. Mientras los interrogatorios continuaban, la tragedia terminó de confirmarse para la familia Scott. El cuerpo hallado en el Parque Nacional Cocoparra fue identificado oficialmente como el de Stephanie. La noticia devastó a Aaron, a sus familiares y a toda la comunidad de Lytton. Lo que debía haber sido una celebración de boda se convirtió en una jornada de duelo. Cientos de personas siguieron de cerca cada avance de la investigación mientras intentaban asimilar lo ocurrido. En los días posteriores se realizaron homenajes en la escuela donde Stephanie trabajaba. Compañeros, alumnos, amigos y vecinos acudieron para expresar su dolor y acompañar a la familia en uno de los momentos más difíciles de sus vidas. El 11 de abril, los investigadores volvieron a interrogar a Vincent. Esta vez, frente al peso de las pruebas reunidas en su contra, decidió relatar lo ocurrido durante el domingo en que Stephanie desapareció. Según su declaración, esperó el momento en que la profesora terminara sus actividades dentro de la escuela. Cuando ella se disponía a marcharse, la atacó por sorpresa y la llevó hasta una zona de servicio del establecimiento. Allí la agredió sexualmente, y cuando Stephanie intentó defenderse, la golpeó y posteriormente la apuñaló en repetidas ocasiones. La confesión fue recibida con horror por los investigadores, quienes escucharon el relato de los hechos descrito con una frialdad que resultaba difícil de comprender. Después de cometer el crimen, Vincent tomó las llaves del vehículo de Stephanie y se aseguró de que nadie lo viera mientras movía el automóvil. También se apoderó de varias de sus pertenencias personales antes de abandonar la escuela. Luego ocultó el cuerpo y posteriormente lo trasladó utilizando el vehículo de la víctima. Durante horas condujo por caminos secundarios intentando evitar ser visto hasta llegar a las inmediaciones de su vivienda, donde mantuvo el cadáver antes de deshacerse de él. Al día siguiente condujo hasta una zona apartada del Parque Nacional Cocoparra. Allí abandonó el cuerpo, tomó varias fotografías y trató de destruir evidencias quemándolo parcialmente. Cuando los investigadores le preguntaron por qué había cometido semejante crimen, Vincent respondió con absoluta tranquilidad que no había podido resistirse y que sentía la necesidad de abusar de Stephanie para calmar una tensión interna que, según él, lo atormentaba. La explicación dejó impactados a los investigadores que escuchaban aquellas palabras sin encontrar una justificación racional para tanta violencia. Respondió con una tranquilidad que dejó impactados a todos los presentes. Con el responsable bajo custodia, la comunidad comenzó a despedirse de Stephanie. El 22 de abril de 2015 se celebró su funeral, al que asistieron miles de personas para acompañar a la familia Scott en medio del dolor. La ceremonia se convirtió en una muestra del enorme cariño que la joven profesora había despertado entre quienes la conocieron. Amigos, familiares, compañeros de trabajo y vecinos acudieron para rendirle homenaje y expresar su solidaridad con Aaron y sus seres queridos. Aunque el arresto de Vincent había aportado respuestas, las heridas provocadas por el crimen estaban lejos de sanar. La muerte de Stephanie continuaba ocupando titulares en todo el país y mantenía a la opinión pública pendiente de cada novedad relacionada con el caso. Casi 2 meses después del arresto de Vincent, surgió un nuevo elemento inesperado dentro de la investigación. En una joyería de Adelaida aparecieron unos anillos de oro que fueron identificados como pertenencias de Stephanie. Los investigadores descubrieron que Vincent no había sido la persona que los entregó al establecimiento. La atención se dirigió entonces hacia Marcus, quien ya había ocultado información importante durante los primeros interrogatorios. Tras ser detenido e interrogado nuevamente, Marcus negó cualquier participación. Sin embargo, los investigadores comenzaron a examinar sus movimientos y comunicaciones con mayor profundidad para determinar qué sabía realmente sobre las acciones de su hermano. La investigación sobre Marcus continuó avanzando durante los meses siguientes.
Aunque no existían pruebas que lo vincularan directamente con el crimen de Stephanie, los investigadores descubrieron elementos que demostraban que había ocultado información relevante para el caso. El análisis de sus dispositivos permitió establecer que, después del crimen, había realizado búsquedas relacionadas con joyerías en Adelaida. Con esos indicios, las autoridades obtuvieron una orden para registrar su vivienda. Durante el cateo encontraron documentación relacionada con la venta de los anillos de Stephanie y también fotografías de algunas de las pertenencias que Vincent le había enviado. Aquellos hallazgos reforzaron la acusación de que Marcus había intentado ocultar evidencia importante, por lo que terminó siendo arrestado y trasladado a Nueva Gales del Sur para enfrentar cargos relacionados con el encubrimiento del crimen. En 2016 comenzaron los procesos judiciales derivados del caso. Uno de ellos estuvo centrado en Marcus, quien enfrentó acusaciones por su actuación después del crimen de Stephanie. Durante el juicio, Marcus sostuvo que nunca participó en el crimen ni tuvo conocimiento previo de los planes de su hermano. Reconoció haber cometido un grave error al ocultar información y guardar silencio cuando fue interrogado por las autoridades, pero insistió en que no había colaborado en el crimen. Finalmente, el tribunal determinó que no existían pruebas para considerarlo cómplice del homicidio. Sin embargo, sí concluyó que había ocultado evidencia relacionada con la investigación. Por ese motivo fue declarado culpable de encubrimiento y sentenciado a 15 meses de prisión. Mientras tanto, Vincent fue sometido a diversas evaluaciones psiquiátricas antes de enfrentar su propio juicio. Los especialistas encargados de entrevistarlo quedaron profundamente perturbados por la manera en que describía sus acciones. Durante las entrevistas se mostró tranquilo, frío y carente de remordimiento. Afirmó que no sentía odio hacia Stephanie y que el crimen había sido consecuencia de impulsos que, según él, necesitaba satisfacer para aliviar una tensión constante que experimentaba desde hacía años. Las investigaciones también revelaron aspectos inquietantes de su comportamiento. Los especialistas concluyeron que mostraba rasgos compatibles con un perfil altamente peligroso y que existía un riesgo significativo de que volviera a cometer actos violentos si recuperaba la libertad. Durante el juicio de Vincent, tanto las declaraciones de los especialistas como las pruebas reunidas por la fiscalía reforzaron la imagen de un individuo extremadamente peligroso. La ausencia de empatía, la falta de remordimiento y la frialdad con la que describió el crimen impresionaron incluso a quienes estaban acostumbrados a tratar con criminales violentos. El tribunal consideró especialmente grave que el crimen hubiera sido planeado, que incluyera agresión sexual, muerte y posteriores intentos de ocultar y destruir evidencias. Todos esos elementos fueron valorados al momento de dictar sentencia. El 14 de noviembre de 2016, Vincent fue condenado a 15 años de prisión por agresión sexual agravada y a cadena perpetua por el asesinato de Stephanie, sin posibilidad de libertad condicional. Con ello concluyó el proceso penal contra el responsable de uno de los crímenes más impactantes que había conocido la comunidad de Lytton. El crimen de Stephanie Scott dejó al descubierto una realidad incómoda. Muchas veces se asume que ciertos lugares son demasiado tranquilos o seguros para que ocurra una tragedia de esta magnitud, pero los depredadores no siempre encajan en la imagen que la sociedad espera. En este caso, el responsable trabajaba en una escuela, convivía diariamente con otras personas y pese a ciertas conductas preocupantes, nadie imaginó hasta dónde podían llegar sus impulsos violentos. También resulta imposible ignorar el sufrimiento que una decisión criminal puede extender mucho más allá de la víctima. Aaron perdió a la mujer con la que planeaba casarse apenas 6 días antes de la boda. Una familia entera quedó marcada para siempre por una ausencia imposible de reparar. Incluso quienes tuvieron contacto indirecto con el caso vieron sus vidas transformadas por una tragedia que jamás debió ocurrir. Y aunque la condena de Vincent cerró el proceso judicial, para los seres queridos de Stephanie no existió una verdadera sensación de justicia. Ninguna sentencia puede devolver una vida arrebatada de forma tan brutal, ni borrar el dolor de quienes tuvieron que despedirse de ella en el mismo día en que debían celebrar uno de los momentos más felices de su vida. Su historia permanece como un recordatorio de las devastadoras consecuencias que puede tener la violencia cuando se ignoran las señales de peligro o cuando éstas pasan inadvertidas para quienes rodean al agresor. Ahora quiero conocer tu opinión sobre este caso.
¿Crees que existieron señales de alerta que pudieron haber sido detectadas antes? ¿Consideras que las instituciones deberían realizar evaluaciones más rigurosas para determinados puestos de trabajo? Te leo en los comentarios. Tu punto de vista puede aportar nuevas reflexiones sobre un caso que, más de una década después, continúa generando preguntas y debate. Y bueno, querida audiencia, hasta aquí una investigación más. ¿Qué opinan del caso de hoy? Nos gustaría mucho leer sus comentarios, ya que su opinión sobre los casos es muy importante para nosotros. Recuerden siempre hacerlo con el máximo respeto posible, tanto para la víctima como para los demás espectadores, y nosotros que los estaremos leyendo. Antes de irte, deja tu me gusta y suscríbete si aún no lo estás. Tampoco te olvides de compartir este video si crees que a alguien que conoces le puede interesar. Nos vemos hasta otra investigación criminal. Adiós.